Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar exactamente de las diferencias que hay en cuanto a tamaño del Sandero Berlina, el Sandero Stepway y las diferencias frente a su anterior generación. Es una pregunta que me habéis hecho muchos, que he visto también que se habla bastante en foros y con esto pues ya creo que va a quedar bastante claro y además voy a indicar exactamente cómo ha crecido cada modelo. Primeramente vamos a comparar la versión actual y luego la compararemos con las anteriores. En el Sandero Berlina 3 y el Sandero Stepway 3, dentro no difiere nada, es decir, como veis en la parte derecha tenemos 1,41 metros de anchura para las plazas delanteras y 1,40 metros para las plazas traseras. Esto sería contando, digamos, de donde apoyaríamos el brazo de lado a lado, casi llegando al cristal. Y es que interiormente no varían absolutamente nada. La única diferencia, como vemos ahora, estaría en el exterior. En la parte delantera, el Sandero Stepway es 1 cm más largo. Esto se debe obviamente a los plásticos protectores que llevaría el modelo, pero la carrocería es la misma. Y es por ello que en el largo total es 1 cm más largo el Sandero Stepway frente al Sandero Berlina. En cuanto a la altura desde el suelo, si miramos en la parte media, vemos que el Sandero Stepway es 4,1 centímetros más alto que la versión berlina. Sumando esta altura, más aparte que las llantas que monta de serie pues son 1 pulgada más grande, en función eso sí de la versión, al abrir el maletero sería 3,5 centímetros más largo la versión del Stepway frente a la berlina. Interiormente, como veis, mantiene las mismas proporciones, lo dicho. Si tomamos un ángulo de 14 grados de inclinación, es decir, como iríamos sentados normalmente en el vehículo, tenemos 89,8 centímetros desde la parte baja del asiento hasta el techo y en las plazas traseras 87,8 centímetros. En cuanto a la diferencia de altura, si tenemos el portón del maletero cerrado, es normal, dado que el Stepway tiene esa mayor altura y las barras que lleva en el techo es 8,8 centímetros más alto que la versión berlina. En cuanto a los ejes, dado también a que lleva estos plásticos protectores que os hemos comentado en anteriores vídeos, permite que el Sandero Stepway monte una rueda un poquito más ancha y es por ello que sería 1 cm más ancho en ejes y 3 centímetros, contando obviamente los plásticos protectores, de anchura. Pero el ancho real contando los espejos es exactamente lo mismo, prácticamente 2 metros en ambas versiones. En cuanto al eje trasero, que miraríamos la parte central de cada una de las ruedas, el Sandero Stepway sería 1 centímetro más ancho que la versión berlina. Esto en parte se hace para compensar esa mayor altura, ese centro de gravedad más alto y que la versión Stepway pues no pierda estabilidad en curva. Ahora comparemos cada una de las versiones con la versión anterior. Os he relatado aquí arriba a la izquierda la versión anterior del Stepway y debajo la versión normal y luego hablaremos de la versión berlina. En este caso, para que se vea más fácilmente, he tenido un poquito aquí de trabajo y os muestro exactamente los números de las medidas en la imagen, para que no tengáis que estar siempre mirando la gráfica que aparece en la derecha. Para ello, analicemos punto a punto en lo que sería batalla, que sería el punto A, es decir, desde el eje delantero al eje trasero, el Sandero Stepway es 1 centímetro más largo. Por la parte trasera, desde el eje hasta el parachoque, digamos, es 1 centímetro más largo también, pero en la parte delantera, desde el eje hasta el parachoques delantero, como veis, el Sandero actual es 1,5 centímetros más corto, y esto se debe a que la rueda está más desplazada hacia adelante que la versión anterior. Total, que este Sandero en realidad es 1 centímetro más largo que la versión anterior. Interiormente varía también un poquito la altura. Este Sandero, ya os dijimos en vídeos anteriores que os dejamos arriba a la derecha por si queréis ver el análisis completo, es algo más bajo. En el pilar central es ahora 2 milímetros más bajo en la parte interior y para las plazas traseras 3 milímetros, o sea que la variación es prácticamente mínima. Esto se debe a que los asientos sí quedan un poquito más bajos que en la versión anterior, lo cual compensa esa caída del techo. En cuanto a la altura, todos estaban diciendo que este Sandero Stepway es más bajo. En parte hay razón, pero esto se debe prácticamente, como os he dicho, al techo. Pero la altura que estaría, digamos, elevado desde el suelo en la parte central, como veis aquí, es 1 milímetro más alto que la anterior. Esta medida, eso sí, nos indica en la ficha técnica que se ha tomado en cuenta si hubiese un peso de 5 personas, o sea, si el coche va completamente lleno, con 5 ocupantes,
que sepáis que va a hacer 17,4 centímetros de altura, mientras que si va el coche en vacío sería esos 20,1 centímetros de altura que nos indica aquí en la parte izquierda. En la foto central vemos la altura, contando las barras incluso con el portón del maletero cerrado, que este Sandero Stepway es 2,8 centímetros más bajo. En cuanto al ancho de vías, este Sandero es 3,1 centímetro más ancho. Contando los plásticos laterales pero sin contar los espejos, este Sandero es 2,3 centímetros más ancho. Y si ya contamos los espejos, en total el coche es realmente 1,3 centímetros más ancho. En cuanto al eje trasero, es 1,7 centímetros más ancho que su versión anterior. Interiormente, como ya os comentamos en otros vídeos, este Sandero sí es más grande, pero 0,5 centímetros más ancho para las plazas delanteras. Lo que os digo que yo me pude montar aunque sea en parado dentro del vehículo en el concesionario, y es cierto que dentro hay más sensación de espacio. Esto se debe más bien a la forma que tiene actualmente el salpicadero, la consola central, que realmente te vas a poder mover por dentro con mucha mayor facilidad. Donde realmente sí gana algo más de espacio es en las plazas traseras, donde ahora es 2,6 centímetros más ancho, tomando los mismos puntos de referencia. Ahora comparemos el Sandero en versión berlina. Lo mismo, os he dejado los datos escritos más importantes, escrito en el propio dibujo arriba a la izquierda. A la derecha os dejo la tabla por si queréis mirar algún dato adicional del Sandero versión 2, y debajo tenemos lo que sería la versión actual, el Sandero Berlina 3. Aquí las medidas interiores son iguales que en el anterior, es decir, 0,5 centímetros más ancho, 2,6 centímetros más ancho para las plazas traseras, pero donde realmente difiere es en la parte externa. Por ejemplo, el paso de rueda delantero hasta el parachoques, digamos, es 0,8 centímetros más pequeño que en la versión anterior. En la altura, en cuanto estamos hablando siempre con 5 ocupantes, que es la referencia que nos da en la ficha técnica, sería 0,1 centímetro, o sea, 1 milímetro, más alto que la versión anterior con 5 ocupantes. En el caso de que no vaya ningún ocupante, es decir, con peso en vacío, el Sandero es 15,2 centímetros de alto respecto al suelo, en la parte central. Donde sí varía realmente es entre la rueda delantera y trasera, es 1,9 centímetros más largo que la versión anterior, pero eso sí, con el portón abierto es 1,8 centímetros más bajo. La altura total, sin contar esta puerta abierta del maletero, es de 2 centímetros más bajo, y es por ello que da la sensación, si lo juntamos a la versión berlina del Sandero 2, que el vehículo queda eso sí algo más bajo. Donde sí va a ganar bastante anchura es en el paso de rueda, en el eje delantero y trasero, que como veis es 3,7 centímetros para el eje delantero y 3,3 centímetros para el eje trasero. Esto le va a otorgar una mayor estabilidad en carretera. Sin contar los espejos es 2 centímetros más ancho, y contando los espejos pues es 1,3 centímetros más ancho que la versión anterior. Como conclusión, este Sandero actual es algo más ancho, pero dentro no gana tanto en espacio realmente. Esto se debe al chasis, como ya os mostramos en un anterior vídeo, os dejamos arriba a la derecha, que es más reforzado, las puertas digamos son más anchas, va a estar más insonorizado, va a aguantar mejor un golpe lateral. Este chasis es más ligero, la carrocería queda más baja, con lo cual va a ofrecer una mejor aerodinámica, el parabrisas también queda más curvado que la versión anterior, con lo cual también ofrece una mejor aerodinámica, pero mantiene en parte las dimensiones y la estética que le da esa practicidad, colocándolo en uno de los mejores coches de su categoría en relación precio-espacio. ¿Qué te ha parecido todo esto? Déjame en los comentarios qué te parecen estas nuevas medidas. ¿Te esperaba que iba a ser más grande o crees que Dacia seguirá rompiendo ventas con este modelo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, dale un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si aún no lo estás, y sabes que nos puedes encontrar en las redes sociales tanto en Facebook, Instagram y Twitter a través de Dacialízate. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!